Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las obras de Hesíodo. En este ejemplar, que en la copia que yo tengo es la edición Biblioteca Clásica de Gredos. Es pasta dura, 323 páginas. Tiene lo más conocido de él, en este caso es los trabajos y los días y la teogonía. En este libro podemos encontrar la cosmogonía, es decir, cómo se generó el universo, lo que da el orden a nuestro mundo, por qué el cielo es como lo vemos, cómo está constituido, cómo se construyó el océano, la tierra, y todo esto se habla en una lucha de dioses. Los dioses griegos son apasionados, son humanos, a diferencia de otras mitologías como la judeocristiana. Son celosos, tienen ambiciones, tienen ira. Entonces esto hace una cultura pues muy rica y muy interesante. La teogonía, además de esta conformación cosmogónica, pues habla de la lucha, la titanomaquia, es decir, el enfrentamiento de dioses contra los titanes. En los trabajos y los días, pues nos habla Hesíodo, da una serie de recomendaciones de en qué fecha hay que sembrar, en qué otra se debe de cultivar, y da una serie de consejos a su hermano sobre la justicia, y también viene involucrados algunos mitos. Dentro de los mitos que abordan, hay muchos muy interesantes. Vamos hoy a hablar solo de dos. En la teogonía vamos a hablar del mito de Prometeo. Prometeo es la única divinidad que ama realmente a la humanidad de manera completa. Hay otros dioses que han amado a un humano en particular, Atena, a Odiseo, por ejemplo, o otros casos, pero en el caso de Prometeo es una divinidad que promueve la civilización. Entonces, en este sentido, vamos a ver en la teogonía y en los trabajos y los días cómo abordan esta figura. En la teogonía se habla de que había un dilema entre qué parte de los animales le iba a tocar en sacrificio a los dioses y qué parte se iban a poder quedar los hombres. Entonces Prometeo, que es una divinidad que siempre piensa antes de, puede prever las cosas, él meditó y vio el dilema en este sentido. Pensó él, dijo, pues los dioses nos alimentamos de néctar, realmente lo hacemos solo por vanidad, pero no van a querer los dioses porque son egoístas, no van a querer dejar la mejor parte de la carne. En cambio el humano, pues él sí necesita realmente la comida, sí necesita la carne, y él no va a querer soltar la mejor parte porque finalmente es quien cría al ganado y demás. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Pensó Prometeo. Y lo que decidió hacer fue hacer creer a Zeus que él tomaba la decisión de la peor parte, y entonces unió en una bolsa del estómago del buey, puso la mejor parte, que es la carne, y en otra parte puso los huesos y los tendones, pero los cubrió con la grasa animal, que es lo que le dio una visión apetitosa. Le mostró las dos bolsas a Zeus y le dijo, mira, es más, tú escoge qué bolsa es la que quieres y en adelante es lo que se van a quedar los dioses. Zeus vio la parte que se veía más bonita, más agradable a la vista, se veía más apetitosa y dijo, esta es la que quiero. Cuando descubrió el engaño, cuando descubrió la estratagema, Zeus se enojó y dijo, bueno, no hay fuego para los hombres, que se coman la carne cruda. Entonces Prometeo también pensó que esto sería malo, porque el fuego es algo que permite la civilización. Todas las artes, todas las ciencias, en mayor o menor medida dependen del fuego. Entonces Prometeo se arriesgó a la ira de Zeus y decidió robarlo, agarró el fuego del sol y se lo dio a la humanidad. Zeus, en castigo,
planteó un castigo doble, un castigo que por una parte iba a ser encadenar a Prometeo al Cáucaso, es unas montañas que están por el Mar Negro, y por otra parte un mal hacia la humanidad, que eso se ve en el otro apartado, que es en los trabajos y los días, donde se habla del mito de Pandora. Pandora es una mujer. Zeus ordenó a Hefestos que hiciera una mujer de barro, que la hiciera con la figura, imitando la hermosura de las diosas, y a cada divinidad le pidió que le diera un don. A Afrodita, por ejemplo, le dio belleza, a Atenea le dio algún otro don, y esto hizo que fuera Pandora muy agraciada, y se la ofrecieron en matrimonio a Epimeteo, que es hermano de Prometeo. Él aceptó gustoso, pero dieron a Pandora también una increíble curiosidad. Prometeo le había dado una jarra, algunos autores manejan que es una caja, pero bueno, realmente era una jarra donde se contenían todos los males de la humanidad: locura, celos, muerte, todo estaba encerrado ahí. Y se le había dicho Prometeo a su hermano: no aceptes regalos de los dioses, rechaza todos los regalos. Filosóficamente tiene planteamientos muy interesantes, porque los griegos decían que cuando los dioses quieren castigar a un hombre, le cumplen lo que desean. En este sentido, Epimeteo aceptó el regalo de los dioses, se casó con Pandora, y ella, al sentirse picada por la curiosidad, decidió un día abrir la vasija. Incluso ella pensaba: pues ¿qué habrá? A lo mejor hay joyas que crearon los dioses. Bueno, no me las quiero robar, solo quiero echar un vistazo, a ver qué trabajo tan maravilloso debe de ser. Y lo cierro. Por abrir y cerrar no debe pasar gran cosa. Pero al abrirlo, como estaban contenidos todos los males de la humanidad, salieron, se dispersaron por el mundo. Ella trató de cerrar, y al cerrar lo único que quedó fue la esperanza. En esta traducción en particular de Gredos lo traducen como espera, aunque otros han visto que realmente lo que quiso decir es esperanza. Y ahí también es algo muy interesante a nivel filosófico, porque para los griegos la esperanza es algo malo. La esperanza es algo malo en el sentido de que nos imposibilita al actuar, y si deseamos algo, si queremos un cambio, tenemos que actuar, tenemos que trabajar para conseguirlo. Esperarlo a que caiga del cielo, dirían los griegos, pues eso lo convierte en malo. Y como fue la esperanza, estaba aplastado por todos los demás males, no tuvo oportunidad de salir, y la esperanza es lo único que nos queda. Les recomiendo mucho que lean a Hesíodo, consulten ustedes la edición que más les agrade. Los mitos griegos siempre son muy estimulantes, son muy entretenidos, y podrán encontrar cosas a nivel filosófico también que les plantearán algunas dudas. Déjenos en la caja de comentarios qué opinan ustedes. ¿La esperanza es buena o es algo malo? ¿Qué opinión tienen? Me encantará leer sus comentarios. No te olvides de suscribirte para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Síguenos en nuestras redes sociales, y si tienen alguna duda, algún tema que quieran preguntar y que quieran que tratemos, pueden escribirnos a nuestro correo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.